esta ocasión voy a hacer un vídeo sobre el pastor Ricardo Salazar. Bueno, primero, antes de nada, antes de entrar de lleno al tema, sí que quiero hacer como una especie, no de aclaración, sino quiero dar, bueno, dejar un poquito más ubicada, no ubicada, sino explicada mejor una idea de esos 3 puntos que hice en el vídeo anterior, ¿vale? Donde teníamos 3 eventos que debíamos prestarles atención para identificar estos últimos tiempos. Entonces yo hablé pues de la higuera, de la generación bíblica, la duración y las señales, que ya era un trabajo más de recopilación de otra gente. Pero concretamente en el tema de la higuera, que ya os digo, esto estaba de alguna manera utilizado, bueno, explicado, redactado por 3 de los 4 evangelios, salvo en Juan, que no se mencionan concretamente las señales del fin y la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en este caso he abierto, por ejemplo, Lucas, pero ya os digo que podemos ir a cualquiera de los otros 2 evangelios. Entonces, ¿a quién nos está diciendo? Nos está diciendo una parábola que nos dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Es verdad que aquí menciona al resto de árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. En ese caso yo utilicé Mateo 24, entonces ahora mismo voy a regresar a él, 24, 32 al 34, es lo que leímos en ese vídeo. Entonces dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, el hecho de que él estuviera, porque lo dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, cuando Jesús estaba ya con los discípulos, normalmente no les hablaba en parábolas, no siempre les hablaba en parábolas. Y en este caso, creo que está transmitiendo un mensaje que contiene más información de en sí decirles a sus discípulos, oye, mira, cuando veáis todas estas señales, sabed que yo ya vengo, ¿no? Es tan sencillo como si tú ya has dado toda la información, decir, pues que sepáis que cuando esto suceda, yo estoy a las puertas, yo estoy pronto a venir. Entonces, en ese sentido Jesús lo diría así. Jesús no es como nosotros, como yo mismo, que pues quizá para daros o transmitiros una idea de manera correcta o más aproximada a lo que yo pueda tener en la mente, ¿no? Pues tengo que utilizar muchas veces más palabras de la cuenta o varias formas de decir las cosas, porque, bueno, pues los humanos muchas veces para poner en palabras ideas que quizá un poco más abstractas, pues necesitamos apoyarnos en el lenguaje, ¿no? Pero Jesús en este caso no es así. Jesús era una persona certera, correcta y precisa en cada palabra que decía. O sea, Jesús no dice una palabra porque sí, no suelta un concepto sin más. Todo tiene un verdadero sentido. Por eso os hablo de que no nos tenemos que centrar únicamente en lo que es la literalidad, en lo que es en apariencia el mensaje que en teoría nos están transmitiendo, ¿vale? Tenemos que ir siempre como buscando, escarbando un poquito más, ¿vale? Es como si entráramos a una mina y nos conformáramos con quedarnos a lo mejor con unas piedras que se hayan podido desprender y que dijéramos, bueno, hasta aquí esto, ya hemos abierto toda la tierra, hemos llegado a esta mina y nos vamos a quedar con esto que hay simplemente sobre la arena, ¿vale? Venga, y nos vamos a casa y ya hemos hecho todo el trabajo. Entonces, con la palabra es exactamente igual. Tú llegas a la mina, llegas a ese lugar y vas a escarbar y vas a buscar el oro, el metal precioso que tú estés buscando, o las piedras, lo que sea. Pero no te vas a conformar con lo que veas en la superficie, ¿no? No has llegado hasta allí para quedarte en esa superficialidad. Pues con la palabra es así. ¿Por qué Jesús nos diría entonces por qué diría ahí sino una parábola? ¿Por qué nos hablaría de la higuera? Si simplemente podría decir, porque también os digo que yo en un primer momento, al estar hablando de sabéis que el verano está cerca, yo en cierto momento llegué,
cuando quizá no había profundizado tanto en la palabra, cuando empezaba a analizar estos versículos, a intentar extraer información, el hecho del verano yo quizá lo ubicaba como que pudiera estar hablándonos de un tiempo, ¿no? De que Jesús a lo mejor vendría en esa estación, en esa época. En un primer momento lo veía así, que podía haber algo por ahí que fuera, no digo que dijera, no, yo vengo en primavera, no, pero que a lo mejor nos está ubicando un poco el tiempo, pero no tiene nada que ver con eso. Es más, tiene que ver precisamente con que esa higuera, además, daos cuenta que no... Porque sí que es verdad que la creación del Estado de Israel era un hecho fundamental para poder iniciar ese conteo de los tiempos, pero tampoco está diciendo cuando la rama simplemente ya empieza, o el tallo empieza a crecer, ¿no? Esto es como un rosal, o sea, tú primero plantas las semillas, luego brota el tallo y después, o sea, crece el tallo y después brota ya las hojas, brota ya el rosal. Pues esto es igual, aquí nos está hablando de la higuera, pero no nos está hablando como de la plantación de la higuera, nos está hablando del brotar de la higuera. La rama está tierna, o sea, ha habido un proceso, ha habido un desarrollo, ¿vale?, que se ha tenido que dar en esa higuera, y en este caso en el pueblo de Israel. O sea, si ha habido malas interpretaciones a partir de la creación del Estado de Israel de manera premeditada por parte de estas élites que siempre intentan manipularlo todo. Entonces, si ha habido ahí, en ese sentido, en ese tiempo, manipulaciones de este tipo, ha sido porque a lo mejor tampoco se ha entendido, ¿no? Que no es la higuera que entonces empieza a crecer, no, nos están hablando del brotar, de estar tierna, ¿vale? O sea, brotar hojas, nos están hablando, pues eso, del verano ya, de que ha habido un proceso que a lo mejor, si estuviera bien la ubicación de la generación, que serían entre 70 y 80 años, pues no estaríamos hablando de los 10, 15, 20 primeros años desde la creación de Israel. Estaríamos más cercanos, quizá no estamos hablando tampoco de 80 años o de 70 años, pero estamos hablando ya, pues quizá entre 50, 60, 70, digamos que yo creo que nos moveríamos más en ese arco, ¿no? En relación a lo que aquí se nos está diciendo, de que la rama ya está tierna, brotan las hojas, el verano está cerca, o sea, daros cuenta, es que hay mucha información en ese versículo en concreto. Entonces, para mí, sinceramente, pensar que sí, que únicamente se está diciendo como de relleno, me parece, no sé, me parece que no es lógico, que simplemente Jesús, si no quisiera darnos una información oculta que deberíamos estudiar, deberíamos comprender en algún momento, pues simplemente, ya os digo, os diría, cuando veáis todas estas cosas, yo estoy cercano, estoy a las puertas, ¿vale? Entonces yo creo que era una idea que era importante, que la hubiera dejado, creo que como tal así no la llegué a explicar, me parece que realmente no lo recuerdo, pero vaya, independientemente de eso, sí quería hacer una aclaración, porque como es el vídeo que va a venir seguido de esos 3 eventos que se intentaron analizar, pues bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí en este punto. Ya os digo, de todas maneras, esto también se habla en Marcos, en Lucas, excepto en Juan. Se habla también de la higuera, y yo creo que es un elemento muy importante, sobre todo por todo lo demás que en su momento no os llegué a leer. De hecho, a ver, dejadme un segundito que os mire, porque os hablé de que en una de las parábolas él estaba haciendo como una especie de crítica a la higuera. Bueno, de hecho él como que hace una especie de maldición, ¿no?, frente a la higuera, y incluso yo pienso que esa maldición que en su momento echó a ese elemento de la naturaleza, en cierto modo funciona como una maldición que a partir de ese punto le puso al pueblo de Israel, ¿vale? Cerrándoles quizá la visión, la capacidad de comprensión, el análisis de todos los textos sagrados, porque estamos viendo que aparte de ese momento después, o sea, Israel no ha sido capaz de decir, bueno, vamos a coger el resto de escrituras, las vamos a analizar en conjunto, vamos a hacer un análisis serio, ¿no?, de todo esto. Bueno, es que realmente estoy buscando esa parábola de esa higuera donde se dice, quizás sean Marcos. Dame un segundito, ya voy a entrar directamente al tema ya de Ricardo Salazar, pero como en el otro vídeo sí que lo mencioné y finalmente no lo leí,
pues bueno, ya que estoy complementando un poquito lo que es toda la información de ese vídeo, sí quería leeroslo, pero no sé, si veo que no la encuentro realmente voy a dejarlo y ya está. Ya os digo, estoy seguro de que es en uno de los 3 evangelios donde hay una mención a todo esto de la maldición a la higuera, perdón. Vale. No. La verdad que ahora no lo encuentro. Justo antes de empezar a grabar, de hecho lo he estado mirando, pero no me lo he marcado y la verdad es que ahora mismo no lo encuentro. Vale, sí, bueno. Parábola de la higuera estéril. Bueno, este es otro, pero bueno, es también para demostraros, ¿no? Pues que el tema de la higuera en realidad es que es una constante, es lo que os digo, o sea, no es que digas, ay, qué bien, no es que te ha interesado, ¿no? Hay gente que ubica esto es Israel y entonces, qué bien, ya lo utilizas para tu discusión, no. Tenemos la parábola de esta higuera estéril, donde aquí se nos está hablando de un hombre que, bueno, planta su viña y nos da otra serie de datos, pero ya os digo, no la encuentro ahora. Lucas es que habla un montón de parábolas. Un montón. Lucas tiene un montón de parábolas. Y son parábolas además que tienes que releer muchas veces, incluso con cada versículo quedarte como 5 o 10 minutos meditando sobre eso, siempre meditando, es pensando, estrujándote el cerebro, ¿no? No, ya os digo, no es esto de una lectura de, venga, me lo voy a leer en 10 días rápidamente. Puedes hacerlo para tener una idea, una visión global de todo lo que te dice la Biblia, pero cuando entras un poco más al estudio tienes que centrarte, hacer muchos parones y bueno, darte la posibilidad, ¿no?, de entender verdaderamente todo el significado de la palabra de Dios. Bueno, no encuentro esta parábola, quizá incluso ni sea en los evangelios, si sea en otra parte, pero bueno, solo quería dejar esa pequeña aclaración para complementar un poquito lo que dije, y que yo creo que el tema de la higuera lo dejé ahí un poquito descolgado, a pesar de que mencioné las citas, mencioné otra serie de citas y hice como una introducción bastante amplia y extensa de todo esto, pero creo que la idea en sí era importante ver que no nos están hablando porque sí. O sea, Jesús no tira palabras, ¿vale? Todo tiene un sentido, todo tiene un significado, aunque aparentemente no lo veamos. Entonces, voy a ir al tema de Ricardo Salazar. Vale. Yo lo que es este vídeo de Ricardo Salazar lo voy a incluir en una especie de como de serie, ¿no?, en listas de reproducción, supongo que lo haré, que lo voy a titular Siervos verdaderos de Dios. ¿Por qué titulo esta serie con ese nombre? Pues porque yo considero que hay personas que, bueno, están haciendo una buena labor, una gran labor a nivel virtual o en persona, ¿no?, que aunque luego cojan y se pongan una cámara y se graben sus conferencias, sus charlas, sus predicaciones, como queramos llamarlo, pero que están transmitiendo verdades importantes que creo que ahora mismo todos necesitamos escuchar. Entonces yo, como creo que hay muchas personas que están haciendo esa labor, esa función, y a pesar de que ellos no vayan a necesitar, pues que yo les difunda, ¿no?, que yo les dé propaganda, porque bueno, esta cuenta pues va a empezar esta o la otra donde subo también los vídeos, van a tener muy poquitos suscriptores, o sea, ellos no van a necesitar ni les va a suponer a ellos un plus de difusión o de ser más conocidos. Ellos van a tener muchísimos más seguidores que además es una cosa que a mí no me importa. Yo solo quiero generar un post o un registro de gente que bueno, de nuevas alternativas, ¿no?, de nuevas cuentas, de nuevas personas que estén transmitiendo, pues ya os digo, mensajes que al menos yo considero importantes en este tiempo. Entonces, lo que viene siendo Ricardo Salazar, yo quiero poner las bases de todo esto, ¿vale? Porque no va a ser una crítica lo que yo haga, no va a ser una crítica, no va a ser tampoco una defensa a ultranza. Yo simplemente voy a poner todas las cartas sobre la mesa, voy a tratar de emitir un juicio objetivo
y no voy a ocultar nada realmente, no tengo por qué hacerlo, así que en ese caso lo primero que voy a decir es que yo, para la gente que pueda tener ciertos prejuicios, ¿no? En cuanto vean un vídeo de Ricardo Salazar, pues corto y cierro. Bueno, yo a Ricardo Salazar no lo conocía hasta hace 2 meses, hasta primeros de julio, seguramente entre el 8 y el 10 de julio, yo no sabía quién era, no era capaz de ponerle cara a ese nombre. Sí que es verdad que bueno, yo a veces me hago post con diferentes temáticas, almacenando archivos, enlaces, vídeos, en fin, documentos, lo que sea de cada cosa que a mí me va a interesar en un momento a analizar y que pues por toda la cantidad de información que se genera no puedo ver al momento. Entonces yo sí que tenía algunos posts, ya os digo, algunos archivos de esta persona, pero no los había analizado, no había tenido tiempo de estarlo mirando y bueno, ya os digo, lo tenía así, pero luego llegué de manera casual, imagino, di con un vídeo de él, no porque había mirado estos archivos, sino pues por internet, por alguna persona que a lo mejor resubió un vídeo de los suyos o era su propio canal, no lo sé. Pero el caso es que yo digo en un vídeo suyo que no hablaba en este sentido de no tenía ningún contenido profético como tal. Y la cuestión es que yo de primeras os diré que, no sé, tampoco, no es que me generara mala impresión ni buena, simplemente que yo le veía hablar de la palabra de Dios y tal vez por ese momento que yo estaba viendo ese fragmento, pues no sé, no me parecía que fuera la forma, ¿no?, adecuada quizá para pues tratar estas cosas. Bueno, eso depende en cierta medida del humor de cada persona. Depende mucho que tú, por ejemplo, estés viendo un vídeo donde están hablando de una verdad absoluta de una manera seria y concisa, o que estés viendo una persona que en ese momento está haciendo un gag de humor, o que estés viendo una persona que te está hablando de algo serio pero que de alguna manera te lo dice de una forma más distendida, ¿no? Pues para quitarle hierro al asunto, pues para que la gente quizá no se lo tome tan no en serio, sino bueno, pues que suavice un poquito todo eso, ¿no? Entonces, yo le estaba viendo, vi ese fragmento y ya os digo, me creé una primera impresión equivocada. De hecho, yo no sé si fue en ese mismo vídeo o en otro vídeo que después seguí viendo, porque ya os digo, el primero, pues como me descuadró así un poquito por no entender concretamente el humor de Ricardo en ese pequeño fragmento que entonces visualicé. Pues bueno, yo luego vi otro vídeo, entonces yo creo que sí tenía ya un contenido profético, no sé exactamente de lo que hablaba, pero yo creo que estaba hablando ya de los juicios de las trompetas. Entonces, él, en cierto sentido, estaba ubicando en el tiempo algunos acontecimientos muy próximos a las fechas que ahora ya estamos. Entonces, él estaba hablando de que ciertas cosas tenían que suceder en ese momento, y para entonces, si no habían sucedido el resto de juicios, pues yo consideraba que no podía ser así, que no podía estar en la verdad en este caso, porque a pesar de que la gente, lo que es el capítulo de Apocalipsis, bueno, pues incluso en las referencias, ¿no?, bíblicas a veces te llevan de un texto a otro, te lo relacionan, pues yo hay cosas en las que quizá, no en la mayoría, pero sí hay algunos puntos en concreto que no estoy de acuerdo, porque bueno, pues se hablan quizá de un terremoto, de un gran terremoto cual nunca lo hubo sobre la Tierra. O sea, a mí me parece que son diferentes eventos y no creo que se puedan unir todos como si fueran uno. Pero en ese momento, en ese vídeo, cuando él estaba dando, digamos, esas profecías, pues yo ya os digo, consideraba que no podía ser así. Entonces yo le escribí, es verdad que quizá le escribí utilizando algún término que tal vez no debería haberlo hecho, no porque luego él haga una cierta explicación en un contexto profético, una ubicación en un contexto profético, no es por eso, pero yo utilicé el término, le dije que bueno, si nos consideramos que ya tenemos la verdad absoluta, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con Dios, pues que quizá estemos mostrándonos ante Él altivos. Y utilicé ese término. Días después
rectifiqué. Bueno, me disculpé con él porque quizá esa palabra no estaba siendo adecuada. Yo visualicé más sus vídeos, vi un poco más todo lo que es su predicación completa, ¿vale? Y me hice una idea más general. Ya no me dejé llevar por esa primera impresión que, ya os digo, a mí me ha ocasionado equivocarme muchas veces con respecto a muchas personas. Sé que a otras personas también les ha sucedido exactamente igual conmigo, que de primeras quizá no, bueno, pues no hay un feeling, ¿no? Pero quizá con el paso de los días o con el intercambio de ideas, con las conversaciones, pues eso al final nos pueden hacer que tengamos una visión más objetiva de la persona con la que estamos interactuando. Entonces yo, después de haber visualizado esos vídeos, ya os digo, me disculpé con él. Le dije que veía realmente humildad en su mensaje, a pesar, porque la gente confunde rotundidad con humildad. No es lo, te quiero decir, hay una diferencia entre cómo lo que tú transmites, la manera en que tú transmites y lo que transmites. O sea, no puedes estar hablando, yo qué sé, del microchip o del nuevo orden mundial, y estar sonriendo, estar contando chistes, estar pues así. ¿Cómo vas a transmitir algo que es tremendamente grave para toda la humanidad? De una manera, sí, bueno, tú lo puedes contar de una manera para que la gente pues no se asuste, pero hay cosas, hay temas que es que hay que abordar, pues bueno, con el estado anímico que requieren. Entonces, yo lo que sí quiero hacer así en un primer momento es, bueno, romper una lanza a favor del pastor Ricardo Salazar, porque partamos de la base de que creemos en este mensaje, pero 5 o 6 vídeos antes, vamos, desde ahora, desde lo que yo llevo siguiendo más o menos sus publicaciones, porque ya os digo, antes no lo conocía, pero después pues más o menos sí que he ido viendo lo que publicaba. Pues en esos quizá 5 o 6 últimos vídeos, hubo un momento antes de que la profecía del terremoto no se hubiera cumplido. Él dijo que Dios le había dicho: tú caerás y muchos caerán contigo, y yo te levantaré, refiriéndose a él mismo, ¿no? Como algo que Dios le había revelado. Y en este caso, tal vez en lo concreto se base en esta ubicación profética errada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a una persona a la que supuestamente Dios le ha revelado una serie de eventos, ¿vale? Si Dios permite que esos primeros eventos se cumplan, quizá el plan que tiene preparado Dios para con esa persona pues no se pueda cumplir, ¿no? Porque en ese caso ya tendría él como, bueno, como esa baza a favor, ¿no? De decir, bueno, yo ya he cumplido, ha habido 2 profecías que he dado y se han cumplido. Entonces, de alguna manera la gente ya lo tendrían ubicado en otra zona, a lo mejor diferente a la que Dios en este caso pretende. Porque hay personas que a lo mejor tienen que pasar por la fase del etiquetado de falso profeta y que realmente luego no sean así, ¿vale? No estoy diciendo que Ricardo Salazar sea esto concretamente, no lo estoy diciendo, no estoy diciendo tampoco que sea exactamente de otra manera, pero a lo que me refiero es que igual que, por ejemplo, Jonás, cuando fue a profetizar a Nínive, ¿vale? Aquí vamos a entrar simplemente a poneros una comparación para que entendamos un poquito mejor toda esta situación. Dios le mandó a Jonás que fuera a Nínive para profetizar que en 40 días enviaría un juicio, un castigo contra esa nación, pues por lo que eran, por cómo se comportaban, por no creer en Dios, en fin, por un montón de cosas que a Dios disgustaban. Entonces, Jonás, cuando fue a Nínive, y pongámonos en el caso de la gente que le escuchó y le creía, ¿vale? Bueno, pues la gente que finalmente aceptó el mensaje de Jonás, pero pongámonos también en la situación de esa gente a la que Jonás fue a transmitirles el mensaje que Dios le había mandado y no le creyeron, ¿vale? O simplemente que le escucharon y pues pasaron de lo que les estaba diciendo. ¿Cómo queda Jonás ante toda esa gente? Tanto ante los que le creyeron, los que no, los que ni siquiera le escucharon. ¿Cómo queda él? Pues como un falso profeta. ¿Y realmente es así? No es así. Él no era un falso profeta. Dios le había enviado a decir a esa nación que se arrepintiera.
que si no llegarían los juicios. Entonces, creo que en este caso, no estoy diciendo que sea exactamente así, pero yo creo que puede haber algo también de eso, incluso que no sea solo responsabilidad del propio Ricardo Salazar, porque al final incluso puede que haya personas que hayan estado más centradas en ver el mensaje de Ricardo, en esperar la interacción con Ricardo, que centrarse en el mismo Dios, ¿no? Al final es un acto de idolatría que yo creo que el propio Ricardo Salazar ha huido de todo eso. O sea, él no está buscando ser idolatrado. O sea, vosotros podéis ver a lo mejor pues cierta falsedad o lo que queráis, pero yo sí atiendo a ese tipo de cosas y veo que Ricardo Salazar no solo está buscando que se gloríe a Dios, que no nos olvidemos de la prioridad, sino que él mismo, pues bueno, a pesar del riesgo, ¿no?, de contar ciertas cosas, no le importa ponerse ahí en el escenario, ¿no?, y dar un mensaje que no va a ser nada popular. Entonces, sí que quiero decir antes, quizá ya de entrar un poquito más respecto a lo que es el propio Ricardo, el propio mensaje, es que yo analicé el canal de Ricardo Salazar, Global House TV, y de primeras tengo que decir que a mí me generó desconfianza, yo sabiendo un poquito quizá de simbología, de todo esto que al final se maneja, ¿no? Pues esta gente de la élite que les gusta mucho el tema ritual, les gusta mucho el utilizar simbologías, en fin, todo este tipo de cositas. Pues bueno, yo había visto que en el canal de Global House TV él utilizaba algo de lo que encima dio luego una explicación, un logo de globalización. Luego tiene una corona por delante, pero él me parece también que explicó no hace mucho tiempo que antes había tenido un logo y después lo cambió. Luego regresó a este que era el que tenía inicialmente. Entonces, yo de primeras, como es un logo además que también aparece en todos los teclados de los móviles, en todos estos dispositivos tecnológicos, y como tiene que ver en cierto sentido, ¿no?, con todo eso de la globalización, pues a mí eso me generaba desconfianza. Tengo que reconocerlo, a mí me generó dudas. Yo por ese punto no tenía realmente claro hacia dónde iría, ¿no? Hacia dónde iría todo este interés en supuestamente revelar profecías, ubicar eventos, ubicar tiempos. Pero vale. Yo es que he visto realmente un montón de críticas de gente que utilizan 4 citas sacadas de la Biblia, que utilizan, pues bueno, algo que así, cogen al azar, ¿no? Y al azar y se lo mandan a Ricardo Salazar, ¿no? Así lo hacen ellos, pues bueno, da igual lo que estén hablando, a lo mejor te están hablando de lo que sea y ellos te lo cogen y te lo plantan ahí porque les suena bien, les parece que bueno, que es una frase lapidaria, ¿no?, ahí que te están destrozando, y al final te das cuenta que la gente, pues en fin, que tienen muchas carencias en este sentido. Yo no soy para nada un experto en la Biblia, yo soy un estudiante autodidacta, ¿vale? Yo lo estudio pues de una manera altruista para intentar comunicar y de alguna manera contrarrestar toda esta manipulación que hay en base a la palabra de Dios, pero no puedo considerarme un experto, ¿no?, en estos textos que además son muy complejos. Pero, pues bueno, pues eso, te encuentras a personas que además de manera ridícula, ¿no?, te dicen que Ricardo Salazar es que trabaja para el diablo, que trabaja para el demonio, y no lo podéis ubicar en los tiempos o en la situación de la gente, de esta gente de la Iglesia de la Prosperidad. O sea, yo si un pastor, una persona de la Iglesia me está hablando, me está predicando sobre la palabra de Dios en este tiempo, pues me tiene que estar hablando del nuevo orden mundial, me tiene que estar hablando del microchip, por ejemplo, que va a estar siendo implantado en niños ya, en bebés, y va a ser incluido también en leyes sanitarias. O sea, me tiene que hablar de una serie de cosas que respondan a la actualidad del momento, ¿no?
bueno, de hecho a mí me han llegado incluso a llamar hijo de Satanás. Me han llamado, bueno, me han dicho incluso que soy el hijo de Ricardo Salazar, ¿vale? Cosa que no es así, por el hecho de, bueno, pues yo defender a la persona, porque ya no es al profeta, al predicador, yo no creo que Ricardo lo necesite, no creo que Ricardo necesite de mi apoyo, de mi defensa, porque al fin y al cabo, si tú atiendes a los comentarios en sí, ¿no? Al nivel de la crítica, pues directamente es como para imprimirlo y utilizarlo pues para ciertas cosas, ¿no? Ese papel. Bueno, porque es lo que os digo. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor solo ha ido a los 4 o 5 vídeos, ¿no? Donde él puede hablar de terremoto, asteroide, tal. Pero no están analizando el mensaje incompleto, el mensaje completo, el mensaje en concreto. No lo están analizando, no están viendo que esta persona realmente está intentando denunciar al sistema a su manera, pero lo está haciendo. O sea, no está evitando la realidad como hace la Iglesia de la Prosperidad o la Iglesia Católica o todos los movimientos religiosos que al fin y al cabo lo que intentan es ponerte o crearte una situación mental pues de comodidad, de bueno, tener tranquilidad porque esto va a remontar, es una crisis sin más, no estamos en un tiempo demasiado especial, ¿no? Entonces, si analizamos entonces ese mensaje profético en conjunto, ¿vale? Veremos que en cierto sentido sí tiene un soporte bíblico, y es por lo que yo finalmente, a pesar del riesgo de que todo pueda ser un fraude, una mentira, cosa que en el fondo no creo que él esté trabajando para Satanás, porque al fin y al cabo también os lo digo, y esto quizá lo dije ya en redes sociales en algún momento, o sea, todos los símbolos, todas las cosas que esta gente, la masonería, los Illuminati, las sociedades secretas, toda esta cuadrilla que se apodera de esos símbolos para transformarlos, porque son símbolos de poder, finalmente no les pertenecen, no les pertenece al diablo, no les pertenece, todo es creación de Dios, todo absolutamente es creación de Dios, y finalmente todas las personas, independientemente de que se pongan un disfraz o no, trabajan para Dios, trabajan para el plan de Dios, o sea, para Dios no hay algo que se le esté quedando a él fuera del tintero, ¿no? O sea, a Dios ese tipo de cosas no se les escapa y bueno, pues Dios utiliza un poquito a conveniencia a la gente, aunque no estoy diciendo que Ricardo Salazar esté trabajando para Satanás. De hecho, no estoy diciendo tal cosa, no lo creo así. Y de hecho, si alguien trabajara para Satanás, yo creo que lo primero que haría sería no mencionarlo, ¿vale? Porque ese es el primer objetivo del diablo, hacerte creer que no existe, ¿vale? Tú no creyendo en él, le estás dando más posibilidades de que te influencie en la vida. No te estoy diciendo que el diablo se te aparezca delante y se te presente, porque entonces, ¿qué sentido tendría hacerte creer que no existe si él se te presenta, ¿no? Pero él te va a ir poniendo al alcance de tu mano, de tus interacciones, bueno, de tus aficiones, de todo lo que hagas, te va a poner elementos que te vayan a acercar un poquito más a él y te vayan a distanciar un poquito más de Dios, ¿vale? Entonces, si Ricardo Salazar estuviera en este caso hablando o trabajando para el diablo, yo creo que directamente no lo mencionaría, ¿no? Me parece a mí que esto debería ser lo más lógico. Pero bueno, ya como ya he hecho más o menos una especie de ubicar un poco lo que fue mi conocer a Ricardo, mi encontrar sus mensajes, analizar toda su predicación, lo cual yo os animo realmente a que lo hagáis. Y no porque sea una persona que haya dado profecía, sino porque realmente las cosas que denuncia, que predica, están en consonancia con el mensaje que la Biblia nos está transmitiendo, ¿vale? O sea, no hay una distorsión en ese sentido. Entonces, ahora sí que quiero entrar al punto en concreto respecto a, bueno, un poco al contenido profético de lo que viene siendo su mensaje. Y
Bueno, él había puesto como una ventana de tiempo del 22 de julio al 8 y 18 de agosto para que el gran terremoto sucediera, cosa que no sucedió, pero después también había dado una especie de, bueno, de ubicación de otra profecía, que dejadme un segundito que lo quiero mirar, de hecho literalmente para poderoslo dar exacto como él lo había redactado. Y él había puesto, es algo que además yo tampoco me acordaba, porque esto me lo dijeron a mí unos amigos, pues no sé si fue incluso el mismo día o el día de antes o el día después, no lo sé, creo que fue el día de antes, pero me dijeron como que, bueno, me mencionaron algo para el día 22 y claro, yo ya tenía ubicado como que el terremoto era la fecha límite del 18 y yo pensaba que, bueno, digo, esta gente tampoco se está enterando mucho de la vaina, ¿no? De lo que me hayan podido preguntar o los temas que hayan podido surgir entre nosotros de hablar. Pero ahí también fue el error mío, que de hecho confirmé este error mío por mi parte en otro canal de una persona que se llama Alexander Bachman, que tiene un canal que se llama Conciencia Radio, en el cual yo, en una de las críticas que hizo a Ricardo Salazar, luego después sé que ha hecho otra cosa respecto a falsos profetas y tal, que no lo he visto, la verdad que no lo he visualizado a día de hoy, no sé si lo llegaré a visualizar, porque sí me interesa también un poco denunciar eso e incluso, pues bueno, argumentar en cierto momento si hay un ataque injustificado, ¿no? Pues que eso es así. Pero en este caso yo a Alexander Bauman, como él en esa primera crítica muy breve, en la que por cierto pues daba a entender como Satán, Salazar, Satán, no sé qué, bueno, en fin, un juego de palabras ahí para mi gusto o para mi criterio un poco desacertado, pero él, como estaba diciendo en el vídeo que hasta el día 22 estaba esperando para poderle decir a Ricardo Salazar, eres un falso profeta, nos has engañado, no sé qué, no sé cuántos, yo pensaba que ahí él realmente se estaba equivocando, porque yo pensaba que ahí él se estaba refiriendo a que el terremoto tenía que durar hasta el día 22, porque yo concretamente no recordaba que para el día 22 de agosto de 2015 él había profetizado que caería una lluvia de miles de meteoritos sobre la Tierra que quemaría la tercera parte de los bosques. Y este evento, según él, correspondería al sonar de la primera trompeta mencionada en el libro del Apocalipsis. Entonces este punto sí que es el que quiero de alguna manera tomar, de alguna manera entrar. No es a valorarlo yo, a dar mi propia opinión o justificar algo, sino recurrir a la palabra, ¿vale? Pero bueno, para dejar cerrado el tema de Alexander Bachman, pues yo le dije ahí, de hecho yo cometí el error, ya os digo, no lo recordaba, a pesar de que ya había publicado en un post todas las profecías que este hombre había redactado, no recordaba que para el día 22 había profetizado también esta lluvia de meteoritos, y bueno, ahí me equivoqué yo, ¿no? Lo dije y no lo había revisado, no me había asegurado de que estaba así escrito, y bueno, pero voy a ir al punto en concreto, porque en este caso, bueno, aquí sí que nos estaban diciendo que sería el sonar de la primera trompeta, que dice, en este caso es el capítulo 8, versículo 7, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Vale, desde ahí se podría interpretar, pero entonces, yo considero que sí, insisto, para mí Apocalipsis tiene un orden. O sea, yo no estoy diciendo, porque además, bueno, esto será otro tema que toque en otro momento, pero bueno, hay cosas que evidentemente tienen que ir sucediendo antes de que ocurran otros eventos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la literalidad del libro 6, capítulo 6, versículo 12, en los sellos, donde nos dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Lo vamos a detener, ¿vale? Porque si nosotros vemos en este apartado, en este versículo en concreto, veremos que hay un orden, ¿vale? Hay un orden de sucesos, hay un orden de eventos, y es: aquí hubo un gran terremoto, un sol negro como tela de cilicio y una luna de sangre, ¿vale? O sea, sigue un orden. Entonces,
el gran terremoto que él había pronosticado para entre el 22 y el 8-18 de agosto estaba dentro de la posibilidad. Estaba dentro de la posibilidad. ¿Por qué? Bueno, estaba dentro de la posibilidad dentro de esta última luna de sangre. Estaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos 4 eventos, estas 4 lunas de sangre que ha habido este año, entre el año 2014 y 2015, en medio ha habido un eclipse total de Sol. Entonces, si por ejemplo ese terremoto hubiera acontecido antes del 20 de marzo, coincidiendo con el 1 de Nisan y 29 de Adar, que es el inicio del calendario judío, si hubiera acontecido el terremoto ahí, después hubiera venido ese sol negro como tela de cilicio y después esa luna como sangre, yo creo que tendríamos que estar, vamos, o sea, no tendría que haber ningún tipo de duda de que estaríamos ante el sexto sello, ¿vale?, de los sucesos que se nos describen en el Apocalipsis. No habría ninguna duda, se hubieran cumplido, de hecho, literalmente, gran terremoto, sol negro como tela de cilicio y luna de sangre. Que hubiera venido luego, me parece que la tercera luna de sangre fue... Bueno, me parece que fue como en abril de este año, no lo sé, no me acuerdo y no tengo ahora mismo los datos aquí, no importa realmente para ubicar eso. Entonces, esta profecía de los meteoritos cayendo sobre la Tierra, de haberse producido el gran terremoto antes del 20 de marzo, seguido del sol negro como tela de cilicio y la luna de sangre de abril, esta profecía del 22 de agosto, de los meteoritos cayendo sobre la Tierra, se hubiera podido cumplir, hubiera estado dentro del plazo, ¿vale? Pero, en este caso, como ese terremoto no sucedió antes del primer eclipse de Sol y entre la luna de sangre, que es la tercera de esta tétrada, no podía suceder. O sea, lo que es esa profecía de los meteoritos era absolutamente imposible que sucediera. Imposible. Para que esta profecía hubiera podido cumplirse, ¿vale? De hecho, habría que esperar después del eclipse de Sol que hay el 13 de septiembre, coincidiendo con el fin de la Shemitá, coincidiendo con la fiesta de las trompetas, ¿vale? Después, el terremoto tendría que ser primero antes de ese sol negro como tela de cilicio, si entonces ese sol negro correspondiera a ese eclipse, en ese caso, y después la luna de sangre el 28 de septiembre, y después la lluvia de meteoritos. Porque además, en este punto sí que quiero decir que esto puede ser conspiranoia o, bueno, movimientos de gente que en esta búsqueda de la información sacan conscientemente desinformación. Pero es verdad que yo, no solo por lo que ha dicho Ricardo Salazar, de que se aproximan a la Tierra 2 meteoritos, uno que caerá según el 16 de mayo de 2016 en Puerto Rico a las 2:20, ese por un lado, y luego otro que él ya hace mucho tiempo dijo que en el fondo sería destruido, como eso más o menos sería como para octubre, así lo ha ubicado él, ¿eh? Insisto, habrá que esperar tiempo para ver si eso realmente corresponde con la realidad, pero si ese meteorito, que en teoría es más pequeño y que supuestamente será destruido bien de manera artificial mediante algún tipo de bomba nuclear, algún tipo de misil, lo que sea, lo que puedan tener ellos preparados. Bien, si ese meteorito finalmente se destruye o bien de manera natural, podríamos estar hablando de que después de ese sol negro como tela de cilicio y esa luna de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vemos aquí de nuevo, otra vez está la higuera, pero en este sentido sí es más a modo de bueno, pues es una comparación, ¿no? No es en sí... Bueno, puede tener también su significado, pero lo que quiero decir es eso. Aún así, para que esas estrellas del cielo cayeran por la destrucción de ese meteorito, es verdad que en ese caso, insisto, el terremoto debería de ser antes de la luna de sangre y debería haber algo que hiciera que el sol de alguna manera se oscureciera, si estuviéramos, insisto, si estuviéramos ante esta que fuera la última luna de sangre
que en los próximos, porque es verdad que yo he visto como que para 2031, 2032 hay otra tétrada, pero si nos ceñimos a la duración de la generación y contando además que esa tetra de 2031-2032 no coincide con festividades judías, pues es lo mismo. O sea, no tendríamos en esa época, en esa generación, en ese tiempo dado por Jesús, ningún otro evento que fueran tétradas de lunas de sangre que coincidieran con esas fiestas judías y que obviamente Dios va a hacer que coincidan cuando envíe sus juicios. O sea, no ha podido Dios estar seleccionando las tétradas que coincidan con Pascua y Tabernáculos en toda la historia desde el nacimiento de Cristo y que ahora va a los juicios finales nos rompa el esquema. Dios no funciona tampoco así. O sea, Dios quizá ahora no está revelado ante nuestros ojos, pero Dios sigue sus propios patrones para que, bueno, pues que lo podamos identificar, lo podamos reconocer y en cierto modo y a un nivel científico pueda ser mejor ubicado, ¿no? en todo lo que tiene que ver con su creación. Entonces, yo de verdad creo que no sé, si no estuviera el elemento de ese asteroide que tiene que caer, porque no tienen por qué ser meteoritos que directamente vengan a la Tierra, o sea, puede ser precisamente esa destrucción de ese meteorito que finalmente en su descomposición provoque que caigan cosas a la desprendimientos, ¿no? Estrellas que caen sobre la Tierra como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Yo realmente no lo sé, no lo sé. Sí, solo quería en este sentido ubicar lo que es esa profecía del 22 de agosto, que ya os digo, sin haberse producido el terremoto antes del 20 de marzo, con ese eclipse de sol, después la luna de sangre, esta profecía del 22 de agosto no se podría haber cumplido, a no ser que hubiera sucedido en ese tiempo el terremoto. En este tiempo está en la posibilidad, al tener ese eclipse de sol y esa última luna de sangre, está esa posibilidad de que este sexto sello realmente se cumpla, pero insisto, y estamos a día, bueno, hoy es día 10 y en fin, tenemos como hasta ese eclipse de sol que es parcial 3 días. Yo no estoy diciendo en 3 días va a haber el terremoto, por supuesto que no. Ya os digo, yo no sé si, como luego hay hasta el 28 de septiembre la última luna de sangre, yo no sé si antes de esa luna de sangre puede haber algún tipo de suceso de carácter sobrenatural que finalmente pues haga que esto se cumpla, ¿no?, a la literalidad, insistiendo en que en octubre serán las estrellas del cielo las que, según los textos sagrados, dirían que cayeron sobre la tierra. Por ejemplo, y por retomar un poco, porque ya os digo que el objetivo no es criticar, no es desacreditar a Ricardo, es simplemente, pues bueno, a la luz de la palabra de Dios, intentar transmitir un juicio objetivo, pero daos cuenta de si este hombre estuviera trabajando para Satanás, él estaría intentando ubicaros cuando el anticristo quizá pueda hacer su aparición, porque si por ejemplo ese meteorito, que es más pequeño, me parece que el que él habló del 16 de mayo hablaba de un meteorito como de 9 kilómetros de diámetro, pero este en teoría sería más pequeño, y en ese caso, de hecho a mí no me parece ni para nada descabellado el que fuera utilizado por este gobierno mundial, ¿no?, para, bueno, ensalzar o aupar, ¿no?, a un índice de popularidad entre la gente a ese anticristo que finalmente pues vaya a ser el que desencadene todo el final de todos estos juicios, ¿no? Entonces, esa aparición de ese meteorito, el ponerse, aunque ni siquiera tenga nada que ver, simplemente, pues bueno, él va a ser la cara visible, se va a dar todos los honores porque de alguna manera tiene que conseguir captar, ¿no?, la atención de la gente, empatizar con todo el mundo, verse como un salvador, como un verdadero salvador. Es que viene para sustituir al Mesías, ¿no? Viene para bueno, cumplir la función que realmente tiene Jesús encomendada. Entonces, es muy estúpido pensar en que estos eventos podrían
venir así, en este orden? Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que no. Pero bueno, ya os digo, solo quería tocar el tema de esa profecía para, pues bueno, igual que he hecho una especie de aclaración respecto a Ricardo Salazar, creo que aquí en este caso, y puede ser porque él en uno, quizá los 2, 3 últimos vídeos, hubo un momento en el que, intentando dar una explicación de por qué estas profecías no se han cumplido, él, y esto os lo digo así un poco como una, bueno, pues una reflexión o una idea que yo únicamente tengo, que no creo que lo dejara claro él en sus vídeos, pero no sé si esta persona, a la hora de emitir todas estas profecías, a lo mejor tomó como propias o las dio como propias una serie de revelaciones o supuestas visiones o supuestos mensajes que otra persona allegada a él hubiera sentido que tenía, ¿no? No lo sé si en ese caso él por ahí se ha podido ver perjudicado en decir, bueno, pues como yo estoy transmitiendo este tipo de mensajes y tú tienes casi la certeza de que lo que te han dicho o lo que te ha llegado o la revelación que has tenido es así, pues la voy a dar como propia y yo, ya que estoy ahí puesto, pues me la juego, ¿no? Me pongo yo por delante y doy yo la cara en este sentido. Además, quizá protegiendo a alguien ha llegado ya. Digo, esto es pura especulación, no tengo los datos de si eso es así. Pero bueno, en el caso de que fuera así, independientemente, yo creo que Ricardo Salazar está haciendo un buen trabajo en cuanto a hacernos pensar y a ubicarnos y a contemplar estos tiempos con la importancia que merecen, ¿vale? Y por eso yo creo que no está trabajando para esas fuerzas oscuras que de manera ridícula pues la gente finalmente le acusan, ¿no? Y bueno, yo como no creo que esté en ese punto, como no creo que esté en ese camino, solo decirte, Ricardo, que incluso aunque yo con el tiempo o todos nos enteráramos de que has estado trabajando para alguien que no fuera Dios, cosa que no creo que sea así, pues yo tampoco iría a ti como acusándote de falso profeta o, bueno, atacándote como tal, eh, porque finalmente, aun quien no lo sabe, está trabajando, insisto, para ese plan de Dios. Entonces, yo creo que no estás en ese camino del engaño, que tus denuncias van por un camino de lo que tiene que considerarse la sana doctrina, que podemos tener errores, que podemos ser utilizados, que podemos ser influenciados, que podemos errar en nuestras propias interpretaciones, porque estamos interpretando unos códigos muy difíciles que para nuestra propia comprensión humana, pues bueno, estamos quizá un poquito limitados para entender quizá todo el contexto. Además, tú eres una persona, en cierto sentido, pues así, ¿no? Que no tampoco no se ha formado digamos, en teología, no ha estudiado como tal, no se ha pegado unos años de universidad estudiando la palabra. Quizá tu camino sea diferente al que otras personas tengan que llevar en ese sentido. Y solo decirte que, por mi parte, si yo veo que tu predicación sigue basado en lo que la Biblia desea para alguien que está vinculado a la predicación de la palabra, a la transmisión de ese conocimiento, yo desde luego te voy a seguir apoyando, voy a seguir animándote en la medida en la que yo pueda y creo que va a haber mucha gente por detrás que va a intentar ahí sostenerte, porque al final lo que estás tratando de comunicar es que tenemos que amar más al Creador, tenemos que considerarlo, tenemos que pues no solo respetarlo, ¿no? Que hay una burla constante, hay un desafío continuo a todo lo que tiene que ver con lo sagrado, pero independientemente de eso, estás transmitiendo un mensaje hacia Él y de Él, de amor, al fin y al cabo. Así que es con lo que yo me quedo y nada, para lo que necesites, desde luego aquí vas a tener a un amigo.
Así que nada, chicos, bueno, quería hacer así como una especie de vídeo, ya os digo, no era para criticarlo, no era para, bueno, para sumar a todas estas cosas que ahora te encuentras por internet, y nada más.